Hola, primero medio. ¿Cómo estamos? Buenos días, buenos días. Buenos días, profe, ¿cómo está? Bien, ¿y ustedes, chiquillos y chiquillas, cómo están? ¿Con mucho Bien frío? también. No, ¿No? Yo ayer estaba muerta de frío, hoy día ya no tanto. Yo estoy con frío nomás. El Agustín está con frío, es que usted está muy lejos, pues, Agustín. Sí, está ahí. Ya, qué bueno ver esas camaritas prendidas. Me pone muy contenta empezar el día mirándolos ya, sabiendo que estamos aquí conectados para aprender. Profe, no envió la tarea porque me complicó la vida. Ya, María Betina, no se preocupe, no se preocupe. Ahora vamos a hablar acerca de las tareas y de Profe, algo una que, pregunta. dígame, Agustín. La anterior clase había dejado una tarea, ¿cierto? Sí, Se me perdió la grabación. se le perdió la grabación. Ya, chiquillos, terminando Y esta sobre clase, la tarea. dígame. No, que solamente estaba diciendo que se me perdió la grabación de la parte en que enseñaba la tarea. Ya, miren, chicos, en función a eso, no sé si está completa la grabación, yo me imagino que sí, porque los anfitriones lo hacen, pero fantástico, y graban toda la clase, así que si quieren la buscan ahí en YouTube, ¿ya? De todas formas, terminando la clase del día de hoy, yo les voy a enviar un mensaje por webclass, donde van a ir los 4 PowerPoint que hemos visto hasta hoy día. ¿Por qué? Porque ya el 25 de septiembre tenemos nuestra primera evaluación, ¿ya? Para que lo divulguen por todas las redes sociales, entre todos los compañeros. Lo ideal es que todos sepan que el día 25 de septiembre hay prueba, ya, que la rindan ese día, chicos, porque no hay para qué juntar ya más pruebas. Yo sé que van a estar todos ahí con todas las asignaturas, pero por algo está determinado cada día para una asignatura, ¿ya? Yo los invito a que el mismo día viernes ustedes se preparen. Ojalá a todos les funcione el internet y vayamos contestando esta prueba que no tiene nada de distinto a lo que hemos visto en clases, ¿ya? No voy a hacer una prueba para que ustedes me odien desde el primer minuto. Voy a hacer una prueba donde quiero que ustedes apliquen el contenido que hemos visto. Entonces, vamos a comenzar la clase del día de hoy presentando cuál es el temario de esta prueba, ¿ya? Vamos a ver ahí que llegue la imagen. ¿Se ve, chiquillo? A ver si me sí. dicen por aquí. Sí, ¿Sí? profe. ¿Se ve? Ya. Eso, profe. Vamos aquí a responder. Chicos, voy a repetir algo antes. Primero vamos a comenzar la clase, por supuesto, siguiendo la misma unidad de relaciones cuantitativas y estequiometría. El objetivo principal de la clase de hoy es determinar las relaciones estequiométricas a partir de una reacción química. Ya hemos evolucionado, ¿por qué? Porque partimos aprendiendo conceptos, luego empezamos a calcular estos moles, ya después empezamos a internalizar todos los tipos de ejercicios que nos decían masas, moles de a poquito, empezar a ir soltando las manitos, y ahora ya estamos viendo una reacción química, ¿ya? Entonces, voy a presentarles, para que todos lo tengan anotadito ahí en su cuaderno, el temario de la prueba del 25 de septiembre, ¿ya? Todo lo que está en la pantalla de ustedes es lo que yo voy a evaluar ese día. ¿Se ve harto? Sí, pero ustedes saben que está todo muy ligado. La química es así, uno al ladito de otro. Sabiendo uno, vamos aprendiendo ya continuamente todos los contenidos. La unidad que vamos a evaluar se llama relaciones cuantitativas. ¿Y qué es básicamente lo que entra? ¿Qué es la estequiometría? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Recordar que la estequiometría entonces es la relación que establecemos con la cantidad de moles de una sustancia a partir de una reacción química entre reactantes y productos, ¿ya? ¿Qué conceptos voy a evaluar? ¿Qué es un átomo? ¿Qué es una molécula? ¿Qué establecía el número de Avogadro? ¿Cuál es la masa atómica o peso atómico, masa molar de esas tres formas de una molécula? ¿Cuál es el concepto de mol? Y finalmente, ¿cuál es el concepto de volumen molar?
¿ya? Otra referencia, ¿cuáles son las condiciones normales de presión y temperatura? ¿Para qué? Para que ocurra el volumen molar de un gas. Recordar siempre que son 0 grados Celsius y 1 atmósfera de presión, ¿ya? Esas son las condiciones normales. Si yo pregunto, de las siguientes alternativas, ¿cuál corresponde a las condiciones normales de presión y temperatura? No me vayan a poner 100 grados, porque la condición normal es que la reacción se realice a 0 grados Celsius y a una presión de 1 atmósfera, ¿ya? ¿Qué cálculos podríamos hacer en la prueba? Podríamos calcular moles, podríamos determinar la masa molar a partir de, por supuesto, nuestra tabla periódica, podríamos hablar de cuántos átomos tenemos en un mol, ¿ya? Recordando la constante de Avogadro, y cuánto volumen ocupan una cantidad de moles, siempre relacionando el concepto de mol con volumen molar. Y finalmente, lo que vamos a reforzar la clase del día de hoy, estas relaciones estequiométricas en una reacción química. ¿Cómo sé yo en una reacción cuáles son los moles y cuál es la masa que se está mezclando? ¿Ya, chicos? Respecto de las tareas, que me llegan mensajitos, si las pueden mandar después, pueden ponerse al día, chiquillos. Si hay uno que nunca me ha mandado una tarea, y ahora dice, profe, ¿sabe que ahora sí entendí? O ahora estoy dispuesto a hacerlo y la hice y mire, yo no voy a tener problema en recibirlo. Lo que a mí me interesa es que ustedes realicen las tareas, que sean responsables con este proceso ya de clases online. Por lo tanto, Benjamín, Agustín, que son los que veo aquí en la pantalla, ¿quién más está por aquí? Esperanza, Camilo, Clemente, Jeremy, Bastián, María, Yadira, todo el primero B y C, pueden enviarme, Martina, la Cata, ¿ya? Todos pueden enviarme las tareas si es que las tienen atrasadas. Y si tienen dudas, también, ¿ya? Recordar que ahora con este tema de las clases online, nuestra forma de comunicarnos es a partir de un mensaje vía mail. Entonces, ahí es la forma en que ustedes me pueden decir, profe, miren la tarea, profe, me atrasé un poquito, pero aquí está, siempre indicando en el asunto cuál es el nombre de ustedes, cuál es la tarea que me están mandando y, por supuesto, a qué curso pertenecen, ¿ya? Una vez dada toda esta introducción, quiero saber si tienen dudas acerca del temario de la prueba. No, el Benja me dice con su cabecita que no. ¿Nadie más? A ver, vamos a ver aquí. Las relaciones estequiométricas. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. María Rangel, profe, ¿puede mandar cuáles son las tareas pendientes de los cálculos? De cantidad de átomos. A ver, espérenme. Ya, María Rangel me dice si puedo mandar las tareas, ¿cuáles son? Ya, en el mensaje que les mande, yo les voy a decir cuáles son las tareas que tienen que hacer, ¿ya? Para que ustedes chequeen lo que han enviado y lo que no, y los que no han enviado nada, pueden enviarme todas las tareas ordenaditas. Jeremy me dice la cantidad de átomos en moles. Recordemos, chicos, que la cantidad de átomos en un mol va a estar determinado por el número de Avogadro. El número de Avogadro nos dice que si nosotros tenemos, vamos a poner aquí un lapicito, que si nosotros tenemos un mol, ¿ya? Ese mol va a contener 6,02 por 10 elevado a 23 átomos, ¿ya? Por lo tanto, si yo les pregunto cuál es la cantidad de átomos en moles, si yo les digo, tengo 4 moles, tenemos que hacer esta relación que si en un mol hay 6,02 por 10 elevado a 23 átomos, ¿cuánto habrán en 4 moles? Lo multiplicamos por 4. Ese es el concepto que yo voy a evaluar. Que ustedes sepan que la constante de Avogadro nos dice la cantidad de átomos que hay en un mol. Por lo tanto, yo les podría decir cuántos átomos hay en 1000 moles y ustedes tendrían que multiplicar el número de Avogadro por la cantidad de moles que yo les indique. ¿En todos los elementos esa cantidad? Claro. ¿Por qué? Porque la constante de Avogadro, el señor Avogadro dijo, por cada un mol de sustancia que tú tengas, independiente de cuál sea la sustancia, vas a tener 6,02 por 10 elevado a 23 átomos. ¿Ya?
¿Queda claro ese concepto? Jeremy, ¿tú que tenías esa pregunta? Ya, muy bien. Y el Agustín me estaba preguntando de las relaciones estequiométricas. De nada, Jeremy. Yes. Entonces, las relaciones estequiométricas es lo que vamos a ver esta clase en profundidad, ¿ya? Así que todos así concentraditos con los ojos bien abiertos a lo que vamos a practicar el día de hoy, porque es una clase de ejercicios. Vamos a aprender estas relaciones estequiométricas ejercitando con reacciones químicas, ¿ya? Entonces, todo aquel que tenga el temario lo suben al grupo de WhatsApp, chiquillos. Recordar a todos los compañeros que la prueba es el 25 de septiembre, ¿ya? Confío en que voy a tener una gran asistencia y todos van a hacer la prueba ese día, ¿ya? Así que no me defrauden, voy a estar ahí pendiente de quién ha realizado la prueba, ¿ya? Entonces, vamos a partir. La actividad que yo les dejé la clase pasada consistía en realizar una tablita, tal cual como la que habíamos visto, donde nos hablaban de los moles, de la masa y del volumen, a partir de una reacción química, ¿ya? Entonces, en esta reacción química, ¿qué es lo que está pasando? Yo tengo que saber que los reactantes son aquellos que se ubican al lado izquierdo y los productos son los que se ubican al lado derecho. Esto quiere decir que los reactantes se están mezclando para obtener un producto, y ese producto también va a ser un compuesto químico. ¿Que va a tener otras características? Sí. ¿Que pueden ser 2 o 1? Sí. ¿Que pueden ser más de 2? Por supuesto. Eso va a depender de la reacción que yo les indique que está ocurriendo. En este caso me están diciendo que 2, no le voy a decir ningún apellido, les voy a nombrar tal cual están en la reacción. 2NaN3 en estado gaseoso, porque esos son los paréntesis. Los paréntesis me van a decir en qué estado está ocurriendo esta reacción, ¿ya? Entonces me dicen que 2NaN3 en estado gaseoso van a dar con una flechita 3N2 también en estado gaseoso y 2Na en estado gaseoso. Entonces, para yo comprender qué es lo que está ocurriendo aquí, tengo que ocupar estas relaciones estequiométricas que me van a decir ¿cuánto de reactante se está convirtiendo en producto? ¿Cómo se relacionan entre ellos? Si yo estoy en un laboratorio y quiero obtener una masa de 100 gramos, ¿qué tendría que hacer para lograrlo? Y eso es lo que nosotros estudiamos ya en las relaciones estequiométricas. Entonces, lo primero que vamos a reconocer es que dentro de esta reacción vamos a tener unos numeritos grandes, que yo les hablé la clase pasada. Esos números grandes se les denomina coeficientes estequiométricos, ¿ya? ¿De dónde viene el coeficiente estequiométrico? De estequiometría, de cuánto se está mezclando. Entonces, estos coeficientes, chicos, nos van a dar información muy importante acerca de cuál es la cantidad de moles que yo estoy mezclando en esta reacción. Estos coeficientes estequiométricos corresponden a los moles que yo voy a tener teóricamente en la reacción. Si la reacción ocurriera tal cual yo la estoy escribiendo, esa sería la cantidad de moles que se están mezclando. Entonces, en los reactantes tengo 2 moles. ¿2 moles de qué? De NaN3. Y en los productos voy a tener formación de 2 productos a partir de un solo reactante. ¿Y cuáles van a ser esos productos? Voy a tener el nitrógeno y voy a tener el sodio. ¿Cuántos moles de cada uno? Los que me indiquen el coeficiente estequiométrico. Entonces, si en el nitrógeno tengo un coeficiente estequiométrico 3, mi cantidad de moles van a ser 3. Sin embargo, en el sodio ya no tengo un coeficiente estequiométrico igual a 3. ¿Cuál sería la cantidad de moles en el sodio entonces, chicos? 2. 2, muy bien. Es tan sencillo como que aprendamos a leer ya esta ecuación química. Entonces, esta ecuación nos está diciendo que 2 moles de reactante, que es NaN3, van a formar productos que son 2, pero que no son la misma cantidad de moles, porque voy a tener 3 moles de nitrógeno y 2 moles de sodio, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos identificada la cantidad de moles,
tengo que saber qué masa estoy mezclando. Y en base a qué voy a calcular la masa. O sea, ya tenemos listo los moles. Los moles ya están listos. ¿Qué pasa si yo les preguntara, por ejemplo, cuántos átomos hay de reactantes? ¿Quién tendríamos que usar ahí? ¿Cuántos ¿El mol? átomos? ¿Quién me habló por ahí? ¿El mol o no? ¿Ya? ¿Y cuántos serían? 7. A ver aquí. Agustín dice 7. 12,04 me dice Jeremy. ¿De dónde sacó ese 12,04? Porque multiplicó el 6,02 de la constante de Avogadro por 2. ¿Por qué? Porque hay 2 moles. Muy bien, Jeremy. Ahí solamente le faltó poner por 10 elevado a 23. Recuerden que el número de Avogadro es muy grande. Por eso se ocupa notación científica. Disculpe, Dígame, profe, Agustín. ¿dónde es que sacó el mol? ¿O para calcularlo? Ya. Recordemos que el mol lo vamos a sacar de este coeficiente estequiométrico. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Ya. Entonces tienen que tener en su cabecita, tienen que aprender, ya que el concepto del número de Avogadro nos dice que si tenemos un mol, independiente de la sustancia que sea, existirán 6,02 por 10 elevado a 23 átomos. Entonces, en este ejercicio, yo tengo 2 moles. Y si quiero saber cuántos átomos son, multiplico el 6,02 por 2, y tal cual nos decía Jeremy, es 12,04 por 10 elevado a 23 átomos. ¿Se entiende, chicos? Sí. Ya. Tienen que establecer esa relación. No pueden olvidarse de esto. No, sí, Este pero concepto les va a ayudar, dígame. pero los moles los saca de los números grandes. De los números grandes, del coeficiente estequiométrico. En este caso, estoy hablando de los moles para el reactante. O sea, serían 12,04 por 10 elevado a 23 átomos de NaN3. Ay, ay. Si quisiera hacerlo para otro compuesto, tendría que utilizar, por ejemplo, la cantidad de moles del N2 o la cantidad de moles de sodio. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien, bien. ¿Por qué? Porque un mol vale 0. Muy bien, María Rangel. Un mol corresponde, por supuesto, a 6,02 por 10 elevado a 23. No se olviden de ese apellido, porque no es solamente ese número. No es solo 6,02. Es 6,02 por 10 elevado a 23. ¿Ya? Vamos a continuar entonces. Voy a borrar esto de aquí para que no se confundan. Pero es eso lo que yo quiero que ustedes puedan aplicar. La prueba va a estar orientada a situaciones así, ¿ya? No se imaginen grandes cálculos, no, son multiplicaciones sencillas, ¿ya? Donde van a aplicar el concepto de cuál es la constante de Avogadro, cuál era el concepto de mol, ¿ya? Y cómo se calculan esos parámetros. Ahora tenemos que saber cuánta masa estoy mezclando, porque los moles yo no puedo decir, tomo un mol, tomo 2 moles. En el laboratorio jamás vamos a poder tomar un mol. Lo que yo puedo hacer es mezclar una cantidad de masa. ¿Por qué? Porque tengo una balanza, puedo poner ahí un platillo y decimos, ya, aquí tenemos 1 gramo, y este gramo lo voy a mezclar, ¿ya? Para que ustedes se imaginen, no, los átomos no son, agarré un átomo, agarré un mol. No, lo que yo puedo cuantificar es la masa. Por eso vamos entonces a pasar a este recuadro donde hablamos de la masa. Por lo tanto, si yo sé que tengo 2 moles ¿de dónde vienen? Del coeficiente estequiométrico. ¿Por qué es necesario establecer esa relación? ¿Por qué no estoy mezclando solamente una molécula? Estoy mezclando 2 moléculas de ese reactante. Por lo tanto, mi masa va a cambiar. Si tengo una, va a ser distinto a si tengo 2. La masa va a ser el doble, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, tengo 1 kilo de azúcar y después digo, no, voy a comprar 2 kilos de azúcar, la masa que yo he hecho a mi bolsa, ¿es más o es menos?
¿O es la misma porque es azúcar? ¿Es más? Es más. ¿Por qué? Porque ya no tengo 1 kilo, tengo 2. Lo mismo ocurre con las reacciones, chiquillos. Entonces, ¿qué es lo primero que me tengo que fijar? Si tengo un coeficiente estequiométrico distinto de 1, debo considerarlo en mi masa. Por eso aquí puse un 2. ¿Ya? ¿Ese 2 todos lo entienden? Sí, ahora sí. Ya, muy bien. Sí. El que no lo entienda, chicos, recuerden que yo no veo todas las pantallitas para que me interrumpa nomás por el micrófono o por el chat. ¿Ya? Entonces ahora yo tengo que decir, ya, sé cuánto reactante tengo porque sé que son 2 moles, ¿ya? Que coinciden que son 2 moléculas. Tengo 2 moléculas que se unieron y se quieren mezclar. Pero yo quiero saber qué es realmente lo que se está mezclando. Porque si yo mezclo hidrógeno y mezclo oxígeno, es distinto a si mezclo, no sé, sodio y si mezclo cloro. Porque cada uno va a pesar distinto. Si yo mezclo sal con azúcar, es lo mismo es distinto si yo mezclo harina, por ejemplo, con bicarbonato, porque ambos tienen un peso distinto, tienen una composición distinta. ¿Y quién nos va a permitir establecer cuánto pesa esa cantidad de átomos? La tabla periódica de los elementos, que yo la tengo aquí nuevamente para que nadie se olvide. Entonces, esta tabla periódica nos dice, vamos al sodio, como no tiene ningún numerito aquí, corresponde a un 1. ¿Ya? Voy a borrar esto de acá. Esto de ahí para que no se nos cruce. Recordad, chiquillos, eso es importante lo que acabo de decir. Cuando el subíndice, que es esta cantidad de aquí abajo, no aparece, es decir, como aquí que no tenemos nada, significa que hay solamente una cantidad de ese elemento. ¿Ya? Sin embargo, ¿cuántos nitrógenos tenemos? ¿Qué numerito en chiquitito aparece ahí? 3. 3, si se fijan acá, yo tuve que considerar ese 3. ¿Y por qué lo multipliqué? Porque estoy diciendo que hay un átomo de este elemento que es el sodio, y nos vamos a la tabla periódica, y el sodio es 23, ¿ya? Entonces lo multiplicamos por su masa atómica o masa molecular, que es 23, y lo mismo hacemos con el nitrógeno. El nitrógeno tiene una masa de 14, por lo tanto tengo que multiplicar 3 veces porque tengo 3 nitrógenos que tienen una masa de 14. Si hacemos la multiplicación, recuerden, siempre el paréntesis primero, y luego lo multiplicamos por 2, ¿qué vamos a obtener? 1 por 23 más 3 por 14 nos da 65 y lo multiplicamos por 2 y tenemos que la masa de reactante que yo estoy mezclando es de 130 gramos. ¿Alguien se perdió ahí? Yo. Yo Ya. igual. ¿Dónde? Díganme. ¿Qué pasa Bien. con esos paréntesis que están del gramo dividido en mol? Esas son las unidades, chicos. Recordar que la tabla periódica nos entrega la masa molar. Y la masa molar se mide en gramos dividido en mol. Eso quiere decir, ¿cuántos gramos pesa un mol de sustancia? Eso en los power anteriores está especificado cuál es el concepto de masa molar. La cantidad de masa contenida en gramos por cada 1 mol de sustancia. ¿Ya? Por eso pongo estas unidades ahí. ¿Ya? Recuerden que en la química todo tiene unidades para que no sean simples números, sino que sean unidades químicas. ¿Ya? Entonces, ¿dónde se perdieron? Para que podamos aclarar las Profe, dudas. repite desde donde dice 2 moles. Repito desde donde dice 2 moles, dice María Betina. Ya. Vamos entonces a ver si a todo al primero medio B y C les sirve que yo repita desde los 2 moles. ¿Ya? Bien concentrados, vamos otra vez. Fíjense, el coeficiente estequiométrico del reactante corresponde a un 2. Eso quiere decir que hay 2 moléculas ¿de qué? De ese compuesto que se está mezclando. ¿Agustín? Ya. Entonces, si yo tengo esos 2 moles, yo tengo que decir 2 moles de qué. Podrían ser 2 moles de sodio, 2 moles de agua, 2 moles de oxígeno, etc. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que realizar es
la relación que existe entre los elementos que yo tengo en este compuesto. ¿Qué elementos tengo? Tengo el sodio por una parte y tengo el nitrógeno por otra parte. ¿Cuántos sodios tengo? Tengo un sodio. Voy a la tabla periódica y digo, ah, el sodio tenía una masa molecular. Lo busco y me doy cuenta que el sodio tiene una masa molecular de 23. Entonces lo multiplico por 23. Como es 1 por 23, va a seguir siendo 23. ¿Por qué tiene esta unidad de gramos mol? Porque la tabla periódica me indica la masa molar, y la masa molar se mide en gramos mol. ¿Ya? ¿Quién me habló por aquí? Dice la María Betina que se quedó fuera. Profe César está por ahí. Dicen que María Betina se quedó fuera. Ya está dentro. Ah, ya. Gracias. Entonces, esta masa molar la tengo que multiplicar. La tengo que multiplicar para obtener. No se preocupe, María Betina. No se preocupe. Lo siento que se haya perdido un poquito la parte de la clase, ¿ya? Ojalá después la puedas ver en la grabación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a la tabla periódica, buscamos la masa molar, sabemos que la del sodio es 23, ¿ya? Y ahora, ¿qué masa molar tendríamos que buscar, chiquillos? El nitrógeno. El nitrógeno. ¿Y cuántos nitrógenos tengo yo en esta expresión? 3. Tengo 3, entonces tengo que multiplicar ese nitrógeno por su masa molar. ¿Cuántos nitrógenos tengo? Tengo 3 nitrógenos. Voy a la tabla y el amigo nitrógeno está por aquí por los rosaditos, ¿ya? Y me dicen que tiene 14 gramos mol. Y esos 14 los tengo que multiplicar por 3. Multiplico 14 por 3. Calculadora. Profe, Dígame. o sea, tiene que multiplicar el número que tiene por su masa molar. Así es, el número pequeñito que es el número que tiene por su masa molar, pero recuerden que hay un número grande afuera y ese número también tiene que multiplicar a todo lo que suma una molécula, ¿sí? Por eso lo multiplico por 2, porque el coeficiente estequiométrico es 2. ¿Se entiende mejor? ¿Sí? Sí. Eso, muy bien. Lo mismo, chiquillos, hacemos para el nitrógeno. Fíjense qué pasa con el nitrógeno. Con el nitrógeno tenemos 3 moles, ¿cierto? Tenemos un 3 grande, vamos a hacerlo aquí. Un 3 grande. Pero adentro, ¿qué tengo? 84 gramos. Ya, ese es el resultado, vamos a llegar a ese resultado. Tengo 3 moles, que es este numerito grande. Tal cual aquí hay un 2, aquí va a ser un 3. Pero ¿cuál es la masa? ¿Cuántos nitrógenos tengo yo en esta molécula? ¿Qué número tengo aquí? 14. Ya, 14 es su masa molar y tengo 2 nitrógenos. 2. Entonces, si nosotros multiplicamos 14 por 2, ustedes también lo pueden hacer ahí desde la casita, 14 por 2 es 28, y 28 por 3, que corresponde a los moles, son los 84 gramos. Lo mismo para el sodio. El sodio tiene un coeficiente estequiométrico de 2. Solamente hay un sodio por cada esa molécula. Pero tía, Pero, ¿cómo? ese supercálculo ¿Ese supercálculo? que se dio el medio cálculo, profe. ¿Cómo? No te entendí, Agustín. Perdón, no entendí. Que decía de que lo calculó súper rápido. Ah, aquí está, miren. Sí, por la calculadora. Eso sí, calculadora, chicos, pueden ocupar calculadora, no hay problema, solo por esta vez ya pueden ocupar calculadora para que vayan aprovechando su tiempo. Ojo, chiquillos, lo que yo estoy haciendo aquí es nuevo, sí, no lo habían hecho antes, probablemente nunca se habían relacionado con estas tablas, pero si lo comprenden, les va a servir muchísimo, ¿ya? Todos los ejercicios van a ir a lo mismo. Vamos a hacer, yo les puedo cambiar la reacción. Miren, les puedo cambiar la reacción aquí. Les puedo poner otra reacción.
pero sin embargo lo que yo les voy a pedir es exactamente igual. Comprendiendo un ejemplo, podemos aplicarlos al resto de reacciones, ¿ya? Obviamente identificando que los números van a cambiar y que los elementos también, ¿ya? Pero se realiza de la misma forma. Entonces, ya tenemos, en virtud del tiempo, ya tenemos calculadas las masas. Pero ¿cuál era la relación que había entre los moles y el volumen molar, chicos? ¿Qué, profe? ¿Qué dijo, profe? ¿Cuál era la relación que existía entre los moles y el volumen molar? ¿Quién se acuerda? ¿Que tienen peso? Ya, pero yo dije que el volumen molar para un mol en condiciones normales de presión y temperatura era En litros. 20. en litros, ya, y era, ahí, por ahí alguien lo iba a decir. Sin vergüenza, alguien lo iba a decir, dijeron 20. 22,4. Muy bien, excelente, Jeremy. Un mol siempre va a ocupar un volumen de 22,4 litros en condiciones normales de presión y temperatura. Por lo tanto, si yo aquí tengo, vamos a borrar esta cantidad de líneas que tengo por aquí, dígame. ¿Y de dónde sale el 130 gramos? De la suma de todo eso, María Rangel. O sea, multiplicamos los Primero el gramos paréntesis, multiplican. y después del resultado del paréntesis se multiplica por el ¿cómo se dice? Por el mol que está afuera. Excelente, eso es. ¿Sí, Jeremy? ¿Y María Rangel? Sí. Excelente, excelente. Entonces, si ya sabemos que un mol son 22,4 litros, chicos, ¿cuántos serán 2 moles? ¿Qué volumen ocuparán 2 moles? 44,8. 44,8 me dice con los deditos Jeremy, y ahí alguien me dijo también, muy bien, 44,8. ¿Por qué? Porque si tengo un mol y ocupan 22,4, 2 moles van a ocupar el doble de volumen. Y aquí, en el caso del nitrógeno, ¿por qué será 67,2? ¿Qué creen ustedes? Porque se multiplicó Porque hay por 3. 3 moles. Muy bien, excelente. Eso es, muy, muy bien. Recordar, chicos, que siempre el número de Avogadro y la constante de volumen molar, ya con condiciones normales de presión y temperatura, son ayudas que ustedes tienen que tener. ¿Ya? No pueden olvidarlo. Sin esos conceptos que son básicos, que son materia importante de esta unidad, no van a poder resolver nada. Así que los invito a pegar una lámina ahí por la pieza para no olvidarse que un mol son 22,4 litros y a su vez un mol tienen contenidos 6,02 por 10 elevado a 23 átomos. ¿Ya? Entonces, aquí me hicieron una pregunta. Antes de llenar la tablita, me dejaron una pregunta y dice, ¿cuántos gramos de reactante, es decir, cuántos gramos de NaN3 se necesitan para producir 30 litros de nitrógeno molecular? O sea, este caballero. Quiero saber cuánto se necesita para producir 30 litros de nitrógeno. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿ya? Si se fijan, la pregunta me está indicando cuál es la relación que hay entre el reactante, que es el Na, vamos a poner aquí la reacción, teníamos 2 moles de NaN3 en estado gaseoso, para dar, ¿cuáles eran nuestros productos, chicos? ¿Sí me ayudan? 30 litros. Ya, pero era N2 más 3 moles de N2 más 1 mol de Na, ¿cierto? No, 2 moles de Na. Esa es la ecuación con la que yo estoy trabajando. Esa es mi reacción química. Recordar que el paréntesis es el estado de cada uno de esos compuestos. Por lo tanto, si a mí me están pidiendo calcular cuántos gramos de reactante necesito, tengo que partir por el dato que me están
pidiendo calcular, porque me dicen que tengo que producir 30 litros. Si yo sé que un mol, ¿ya? ¿Un mol de qué? Un mol de nitrógeno, pero contienen 22,4 litros, ¿cuántos moles de nitrógeno serán 30 litros? Eso es lo que ustedes tienen que, ¿cómo se dice? Plantear. Tienen que hacer estas relaciones, siempre apoyándose. Yo sé que un mol son 22,4 litros. Entonces, ¿cuántos moles van a ser los 30 litros que me están pidiendo? ¿Cómo se resuelve eso? Primero, multiplicamos cruzado y dividimos por el otro factor. ¿A qué se refiere eso? Esta X se va a calcular como 30 por 1 dividido en 22,4. Si ustedes hacen esa división en su calculadora, van a obtener que los moles de nitrógeno son 1,3. Entonces yo tengo que saber cuánta masa de reactante, o sea, cuánta masa de NaN3 se va a mezclar con este 1,3 mol de nitrógeno que yo necesito producir. ¿Hasta ahí? ¿Se entiende? Veo como caras de dudas. Ya, María Rangel lo entiende. Agustín, Profe, dígame. ¿si lo puede explicar de nuevo? ¿Otra vez? Vamos. Sí, por fin. Eso. Ya, chicos. Vamos a hacer una explicación para aprovechar nuestros últimos minutos. Se me va muy rápido la clase. Ya, entonces, para que quede claro, cuando me preguntan una situación donde yo quiero formar algo, tengo... María Betina dice, yo no entiendo nada. Chuta. María Betina, ¿qué pasó? Donde se desconectó de la clase, parece, es por el internet. Ojalá luego puedas ver la grabación. Chicos, si alguien puede ayudar después a la compañera, ya, que se quedó ahí pegada por el internet, se los agradecería. Recuerden que tenemos que trabajar en equipo y ser solidarios, ¿ya? Después mira la resumida. Muy bien, Ali. Entonces, vamos. ¿Cuántos gramos de reactante se necesitan para producir 30 litros? Yo tengo 30 litros que producir. Entonces ya me están diciendo que eso tiene que ocurrir. ¿Qué relación voy a ocupar ahí, chiquillos, entonces? Siempre el concepto de que si me están hablando de litros, es volumen. ¿Y quién relaciona volumen? Un mol en condiciones normales de presión y temperatura contienen 22,4 litros. Ahí tenemos la primera relación, ¿cierto? Sin embargo, ya no estoy trabajando con 22,4 litros, me están pidiendo producir 30 litros. Y esos 30 litros ya nos van a decir, ¿cuántos moles serán? Porque yo los quiero producir, no los podría contar antes, es lo que yo quiero formar después de la reacción, pero sí podría saber cuántos moles voy a formar. Y esos 30 litros corresponden a 1,3 moles. ¿Cómo es el concepto? Multiplicamos por la regla de 3 que nosotros conocimos cuando es chiquitito, ¿ya? El profe de matemáticas me va a decir por qué está diciendo regla de 3, ¿ya? Tenemos que multiplicar entonces cruzado y dividimos por el otro número. ¿Cómo multiplicamos cruzado, chicos? ¿Quiénes son los opuestos ahí? El de un mol por 30 litros. Muy bien. ¿Y por cuánto lo dividimos? Por... Uy. Por no el sé. otro 22,4. 22,4. Uy, Entonces, si nosotros hacemos esa división, muy bien todos los que están participando, ya nos va a dar el valor de cuántos moles de nitrógeno ocupan esos 30 litros. ¿Cuántos moles ocupan? 1,3 mol. Por lo tanto, ahora yo me tengo que ir a la estequiometría. Ahora viene la razón estequiométrica. ¿Qué es lo que está pasando? Yo sé que 2 moles de mi reactante, o sea, 2 moles de NaN3, ¿con cuántos moles reaccionan con cuántos moles de nitrógeno reaccionan? Con 3. ¿Se ve? ¿Lo identifican en la reacción? Sí, con 2. Muy bien. Entonces yo sé que hay 2 moles de reactante que están generando estos 3 moles de nitrógeno. Entonces ahora mi pregunta es, ¿cuántos moles de reactante voy a
si lo que yo quiero obtener son 30 litros, y esos 30 litros ocupan 1,3 moles de nitrógeno. ¿Qué es lo que hacemos? El mismo concepto, multiplicamos cruzado, es decir, 2 por 1,3 y lo dividimos en 3. Aquí sería 2 por 1,3 y lo dividimos en 3. Si realizamos ese cálculo, nos va a indicar que los moles que yo voy a tener que mezclar de reactante son 0,8. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Vamos ahí. Vamos ahí. Me quedé pegado en la parte de cómo sacó el 0,8 mol de NaN3. Ya, vamos a repetir. Jeremy me dice que estamos bien. A ver qué más está aquí abajito. Camilo, ¿cómo vamos? Vamos bien. Yadira, ¿cómo vamos? Más o menos, estamos ahí. Eso. Ya. Esperanza, ¿cómo estamos? Más o menos también. Benja. Ahí vamos tirados al más o menos, parece. Bastián, ¿qué tal? Clemente. Vamos bien, el Clemente está ahí en su estudio. Martina, Cata. Ya, chicos, vamos entonces, recuerden que todavía nos queda una clase después de volver de estas vacaciones para que sigamos, no se vayan a estresar. Yo no quiero jamás que se estresen, ¿ya? Entonces, vamos que nos quedan unos pocos minutos. Eso sí entendí, es como matemáticas, por supuesto, las matemáticas siempre están juntitas con la química, chiquillos, van de la manito, ¿ya? Entonces, vamos, la relación estequiométrica dice que 2 moles de NaN3, según la ecuación, siempre tenemos que mirar la ecuación, ¿cuántos van a producir? 3 moles de nitrógeno. ¿Por qué? Porque el coeficiente estequiométrico, que es 2, se relaciona con el coeficiente estequiométrico, que es 3. ¿Hasta ahí sí? ¿Agustín? Sí. ¿Se entiende esa relación? Entonces ahora yo tengo que saber qué cantidad de moles se van a mezclar con 1,3 mol de nitrógeno. Y esa cantidad de moles corresponde a 0,8. ¿Cómo lo calculo? Multiplico el 2 por el 1,3, ya, cruzado, y luego divido por el término que queda, que sería 3. Y eso nos da un valor de 0,8 moles, ¿ya? Ya, chicos, yo les voy a mandar el Power, va a ir el desarrollo para que ustedes puedan estudiarlo para la prueba del día 25. Pero ¿qué pasa? A mí me están preguntando por masa, no me están preguntando por moles. Entonces, ¿cómo convierto yo esa masa a moles? Vamos entonces, yo sé que los moles se calculan como la masa dividido en su masa molar. ¿Cómo voy a calcular la cantidad de masa? Como la multiplicación entre la masa molar, que recuerden que esto lo da la tabla periódica, por el número de moles. Sé que los moles son 0,8. ¿Y cuál es la masa molar del NaN3? La calculamos. Na, dijimos que era 23. Les voy a poner aquí un apartado. 23 del Na más 3 por 14, que es el nitrógeno. Realizamos primero la multiplicación. 3 por 14. Y le sumamos 23, y eso nos da 65 gramos mol. Por lo tanto, si multiplicamos este 65, que son los gramos contenidos en un mol, por 0,8 moles, nos va a dar la cantidad de gramos que corresponde a 52 gramos de reactante. ¿Sí o no? ¿Ya? Profe, ¿lo puedo explicar? Me perdí. ¿Quién me Lo habló? último. Yo lo Yo, la Belén. Belén, lo voy a explicar modo flash. ¿De dónde sacó el 23 por 3 y el 14? De la tabla periódica María Betina. Voy a explicar los flash porque si no, ¡pum! Ya voy a tener problemas porque viene la otra clase. De la tabla periódica María Betina, recordar que siempre estamos trabajando con la tabla periódica. Entonces, chicos, los moles son la masa dividido en la masa molar.
como yo quiero calcular la expresión, como yo quiero calcular cuánto es mi masa, tengo que pasar multiplicando la masa molar. Entonces la masa molar multiplicada por el número de moles me va a dar la masa. ¿De dónde saco la masa molar? De la tabla periódica. ¿Cuántos moles son? Los moles que yo calculé aquí arribita, ¿ya? Y esos moles son los que a mí me van a permitir saber cuánta masa es la que yo tengo que mezclar en esta reacción. Si multiplicamos la masa molar por el número de moles, nos dan los 52 gramos de Na3, que es nuestro reactante que nos estaban preguntando. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Belén, Sí, ahora un poco más un claro. poquito mejor. Sí, que me Chicos, perdí en la cuando última. nos Profe. veamos, ¿quién me habla por ahí? ¿Dónde en la tabla era que veía la ¿La masa masa? molar? Recuerden que de la tabla periódica, chicos, se tienen que ir al número que tiene como decimales. Es el único número que siempre va a tener decimales, ¿ya? Entonces tienen que ubicar el elemento y cada elemento va a tener su masa molar, ¿ya? Me encantó la clase de hoy porque todos participaron mucho más. De vuelta de la